Capítulo 1. Indicios de algo prohibido. La conciencia inicial del despertar trajo consigo un deseo apremiante de permanecer envuelto en la quietud de su cama. Esta inclinación trascendía la mera comodidad, ofreciendo una distinta sensación de aislamiento de las exigencias del mundo exterior dentro de los confines familiares del hogar. Andrew experimentaba este estado sin particular inquietud. Sus años adolescentes habían seguido una trayectoria poco convencional, una circunstancia que aceptaba con una tranquila resignación nacida de una familiaridad de larga data. Si bien sus recuerdos tempranos eran algo indistintos, proporcionaban suficiente contexto para comprender la naturaleza de su crianza. El entorno académico poseía una cualidad predecible y a menudo poco estimulante para él. Las demandas escolares, aunadas a su constante contribución a las finanzas del hogar a través de su empleo, una responsabilidad que había asumido durante mucho tiempo, frecuentemente resultaban en un estado de agotamiento. Su atención se dirigió momentáneamente a la pantalla digital de su despertador, indicando la inusual hora de casi las 4 de la mañana, un hecho que registró con mínimo impacto. Se acomodó nuevamente entre sus almohadas, permitiendo que la penetrante atracción del sueño lo reclamara. Horas después, Andrew se detuvo ante la entrada de su escuela, su apariencia notablemente transformada y la mochila terciada sobre su espalda. Por un instante, contempló la posibilidad de eludir las clases, pero la conciencia de las futuras implicaciones lo disuadió, resignándolo a otro día más de su rutina habitual. Inesperadamente, su brazo derecho sintió el contacto del pecho de una joven. Al identificarla, una oleada de felicidad lo invadió, aunque su semblante permaneció impávido. Nota. Quiero aclarar que el aspecto de ambos hermanos será cuando los dos estaban en la secundaria. Ashley. Andy. Mírate, qué sorpresa. ¿Vamos juntos a clase? Dime que sí. Diría con una sonrisa amplia y ojos brillantes de entusiasmo. Una leve sonrisa se dibuja en sus labios, aunque intenta disimularla a Andrew. Aunque te dijera que no. Seamos sinceros, Ashley, me arrastrarías de todas formas, ¿verdad? Su tono es ligeramente resignado pero con un dejo de cariño. La ojirrosa ríe, dando un ligero empujón en el brazo. Ashley. Absolutamente. Pero así es más divertido si cooperas un poquito. Venga ya. El ojiverde suspira con una pequeña sonrisa. Andrew. Está bien, está bien. Contigo nunca se puede ganar. Pues entonces, sí. Vamos juntos. En el fondo, una calidez genuina se refleja en su mirada. Los dos hermanos ingresaron al recinto escolar, su afecto mutuo evidente en su proximidad. Sin embargo, antes de que continuaran su camino unidos, Ashley se detuvo, volviéndose hacia su hermano con una sonrisa característica que iluminaba su rostro. Ashley. Bueno Andy, ya sabes cómo es esto, nos vemos en el almuerzo, ¿sí? Su tono era optimista, con un brillo travieso en los ojos. Andrew. Con un ligero deje de fastidio en su voz otra vez con la estampida matutina. Sabes perfectamente que ya no cuye, exclamaba con un ligero deje de fastidio, solo para ser interrumpido por un tono impaciente de su hermana, la cual se comenzaba a alejar. Ashley. Pero no quiero llegar tarde, imagínate el drama que hará la bruja de la profesora, adiós. Se despidió con un ademán enérgico, elevando su brazo en un gesto vivaz mientras se dirigía rápidamente por el pasillo. Andrew la observaría alejarse, suspirando con una mezcla de cariño y resignación. Andrew. Esta chica, es un auténtico torbellino, negó levemente con la cabeza, una pequeña sonrisa curvándole los labios a pesar de su comentario. Sin más dilación, Andrew se dirigió a su aula. Afortunadamente, allí lo esperaban algunos amigos con quienes podía compartir el tiempo, una dinámica social notablemente diferente a la de su hermana, cuya naturaleza apegada a él la llevaba a interactuar con un círculo mucho más pequeño y poco social. Más tarde. El período de receso había comenzado, y Andrew se encontraba en el aula en compañía de sus dos amigos habituales. Uno, conocido por su afición a los juegos de cartas, y el otro, fácilmente distinguible por un sombrero peculiar. Los tres eran los únicos ocupantes del salón en ese momento. Amigo B, ¿no surgió algún plan interesante para el fin de semana? ¿Deberíamos considerar alguna salida? Preguntó, barajando unas cartas con un aire casual. Andrew. Estaré trabajando, respondió sin apartar la vista de su libro y con su característico tono de voz monocorde. Amigo B, qué fastidio. ¿Al menos la remuneración es sustancial? Preguntó frunciendo ligeramente el ceño. Andrew. Lo suficiente para cumplir su propósito, diría con una condición pragmática.
En ese instante, la puerta se abrió con un golpe seco, capturando la atención de los tres jóvenes, quienes dirigieron sus miradas hacia el origen del ruido. Era Ashley, la hermana del muchacho de cabello oscuro. Ashley. Ark. Exclamaría frustrada. La joven cerró la puerta de golpe y se dirigió apresuradamente hacia su hermano. Sin vacilación, se sentó sobre él, acurrucándose de forma efusiva. Ashley. Andy. El grupito de perras está bloqueando la máquina expendedora otra vez. Su voz, aunque dirigida a su hermano, era audible para los amigos del chico, quienes intercambiaron miradas incómodas. ¡Socorro! Oh, mi valeroso príncipe, tu humilde damisela se encuentra sedienta y en apuros. Andrew. Ashley, ¿por qué no le pides ayuda a Julia? Con un tono de voz que denotaba un intento de mantener la calma y resolver la situación discretamente. Ashley. Pero ahora mismo no estamos en buenos términos. Andrew dejó escapar un suspiro audible, cerrando brevemente los ojos antes de responder con resignación. Andrew. Está bien. Unos instantes después, los hermanos avanzaban hacia la máquina expendedora, con Andrew recriminando a su hermana la renuencia a dirigirse directamente a las otras estudiantes. Andrew. Sinceramente, no comprendo tu incapacidad para solicitarles que se aparten, dijo con un tono de exasperación contenida. Ashley. Nunca. Me dirán que me vaya y se reirán de mí, su rostro reflejaba una mezcla de temor e indignación. Andrew. Maldición, olvidé mis apuntes. Regreso enseguida, diría llevándose una mano a la frente con frustración. El joven emprendió el camino de vuelta a su aula, dejando a Ashley aguardando junto a la máquina. Al detenerse frente a la puerta, una molestia punzante capturó su atención. Algo se había introducido en su calzado, generando una irritación creciente. Su mirada descendió para identificar la causa. Pensamientos de Andrew. Rayos, otra piedra en mi zapato, intentó, con creciente incomodidad, liberar su pie del objeto intruso. Morón. ¿Desde cuándo esa maldita nenaza tiene novia? Nota. Morón significa imbécil en inglés. La voz, inconfundible, resonó en los oídos de Andrew, despertando una curiosidad punzante sobre el origen de tal comentario. Inmóvil junto al umbral, se detuvo a escuchar la conversación de sus dos supuestos amigos. Amigo B. Amigo, ¿de dónde sacaste esa conclusión? Además, ¿estaba su hermana con él? Exclamó con tono incrédulo. Morón. Mierda, diría con asco en su palabra. Amigo B. Honestamente, siempre han sido así de unidos. Creo que a ella le falta un tornillo. Morón. Bueno, debo admitir que ella está bastante guapa, je. ¿Cómo dijo que se llamaba? Dice con una lásbica insinuación. Amigo B. No hermano. Andrew no te dejará acercarte a ella. Morón. ¿Estás seguro de que no es él quien tiene algún problema? Amigo B. No seas grosero. Yo tampoco permitiría que te acercaras a mis hermanas. Morón. Ja. No sé, amigo. Esos dos estaban bastante pegados. Amigo B. Déjalo ya. Eso es repulsivo. Morón. Solo digo que seguro no la regañó. Pensamientos de Andrew. ¿Qué demonios? Por supuesto que somos cercanos, es mi hermana menor. ¿Y por qué demonios habría de regañarla? Se preguntaba en sus pensamientos con incredulidad. Una oleada de furia comenzó a crecer con cada segundo transcurrido, su mano se cerró en un puño apretado, su rostro reflejaba un disgusto palpable ante los comentarios de aquellos individuos que ahora consideraba despreciables, especialmente el del ridículo sombrero. La índole de su molestia trascendía la mera defensa fraternal. Un sentimiento más complejo, aún sin identificar con precisión, se agitaba en su interior. Pensamientos de Andrew. ¿Pero qué diablos importa todo esto? Que se vayan al infierno. La indignación alcanzando su punto álgido. Completamente indignado, se giró sobre sus talones y regresó hacia donde su hermana lo esperaba, reuniéndose con ella, pero esta vez con un humor sombrío y palpable. Al final sus apuntes quedaron en el aula. Al día siguiente. Una vez finalizada la asignación académica en la privacidad de su habitación, cuya extensión resultó concisa, Andrew se desplazó por el corredor hasta alcanzar el núcleo del hogar, donde la cocina y la sala de estar se articulaban en un espacio común. En la entrada, la figura de Ashley se hizo presente, sugiriendo una inminente partida, situación que no pasó inadvertida para el joven. Andrew. ¿A dónde vas? Preguntó sin vacilar. El muchacho avanzó hacia su hermana, cuya sonrisa inicial denotaba cierta ironía.
Sin dilación, se situó frente a él, quedando ambos enfrentados ante la mesa de la cocina, sus ojos mutuamente fijos en un escrutinio silencioso. Ashley. Ah. ¿No quieres saberlo? Yo tengo una cita. Respondería un tanto orgullosa. Andrew. Sí, ya en serio, ¿a dónde vas? Ashley. Una cita. En serio, tengo una cita. Andrew. Diría con una pizca de disgusto. Ashley. Es cierto. Desde que mis pechos han empezado a crecer a estos melones masivos, los chicos no me dejan en paz. Impulsado por una mera curiosidad, Andrew dirigió su mirada hacia los atributos de su hermana, registrando sus dimensiones dentro de los parámetros considerados habituales. Este acto de observación, no obstante, fue advertido por la joven. Ashley. ¿Acabas de...? Andrew simplemente desvió la mirada a otro lado, mientras Ashley se enfadaba por la reacción de su hermano. ¿Cómo es que no te habías dado cuenta antes? Andrew. Lo siento, ¿ok? No suelo registrar los cambios graduales con el tiempo. Pensamientos. Sin mencionar que no son tan grandes en realidad. Ashley. Las he tenido desde quién sabe cuánto tiempo. Andrew. ¿Se supone que tenía que seguir el rastro de tus boobies? Espera, ¿por qué tengo que explicarme? Ashley. En fin, tengo una cita y tengo alguien con quien quedar. Sin siquiera dirigir una despedida a su hermano, la joven abandonó el apartamento, dejándolo en completa soledad. Este acto suscitó una notoria irritación en el muchacho. No obstante, la perspectiva de disponer de la residencia para sí mismo durante unas horas, hasta el regreso de sus padres de sus respectivos empleos, ofrecía un respiro temporal. Minutos después. Durante la realización de su tarea escolar, el proceso cognitivo de Andrew se apartó del análisis de los problemas matemáticos, centrándose en cambio en la supuesta cita que involucraba a su hermana pequeña. Pensamientos de Andrew. ¿En serio ella fue a una cita? ¿Quién demonios quiere salir con ella? Esta reflexión inicial, teñida de sorpresa, dio paso a una sensación incipiente de celos, provocada por la mera idea de que su hermana compartiera su tiempo con otra persona. Su mente, incapaz de soslayar la idea, comenzó a proyectar escenarios imaginarios en los que el acompañante de su hermana tomaba su mano, pronunciando frases como, «Señorita, ¿qué sucede?». No se muestre reservada. Su imaginación, descontrolada, evocó subsecuentes situaciones en las que el individuo se dirigía a Ashley con condescendencia. «Pequeña Ashley, ¿desconoces acaso los protocolos? He obsequiado flores, lo cual exige reciprocidad romántica de tu parte». Y Ashley, con una manifiesta ingenuidad, respondía con un rostro ingenuo y un tono jovial. «Oh, ¿de verdad? Así son las convenciones, entonces». Sin embargo, de súbito, el muchacho extendía sus labios con la intención de besar su mejilla, provocando una reacción de alarma en la joven, quien respondía con evidente pánico. El sonido seco del quiebre de la punta de un lápiz resonó en la habitación compartida por los hermanos, mientras la expresión de Andrew transitaba de la neutralidad a un sombrío ensombrecimiento, perturbado por las posibles eventualidades que podrían afectar a su apreciada hermana menor. Sin embargo, la naturaleza de su inquietud trascendía el instinto fraternal, aferrándose a una emoción aún desconocida para él. Para exacerbar su turbación, su mente comenzó a proyectar una escena alternativa entre Ashley y su cita, en la cual la joven aceptaba la proposición del muchacho con una despreocupación superficial, respondiendo con un tono ligero. «Oh, sí, en realidad no me importa. Estoy tan ávida de atención que permitiré que usted dirija el cortejo aquí mismo». Esta representación mental, profundamente inquietante para Andrew, lo impulsó a levantarse abruptamente de su escritorio, una mezcla de enojo y celos incitándolo a intervenir en el encuentro de su hermana. Pensamientos de Andrew. «Oh no, no lo harás». Pensó, con ganas de gritar a los cuatro vientos. Con premura adolescente, Andrew se dirigió a la cocina, donde encontró a su hermana menor con una expresión ligeramente entristecida. Esta imagen generó en él un alivio instantáneo, aunque su rostro permaneció inexpresivo, decidiendo entonces preguntar la razón de su estado. Andrew. Oh no, ¿qué ocurre? Preguntó, a lo que Ashley se acercaría a él, con aún su rostro un poco entristecido. Ashley. Lo dejé plantado. Andrew. ¿Por qué? Ashley. Yo no lo sé. Él simplemente estaba ahí, esperándome, y todo lo que puedo pensar en cómo de molesto va a ser. ¿Cuánto tiempo tendré que estar ahí? En primer lugar, yo no quería ir a ese sitio. Andrew. Entonces, ¿por qué has ido siquiera? Ashley. ¿Por qué todo el mundo dice que debería?
Eso es todo de lo que están hablando mis estúpidas amigas, chicos. Así que están como, oh, Ashley, ¿aún no les ha dado un beso a nadie? Incluso Julia tiene de crush a alguien, aunque creo que ella no me dirá quién es. Andrew, yo te consideraba como una persona que no le importa lo que los demás piensan. Ashley, yo también tengo sentimientos, ¿sabes?, decía un poco indignada por el comportamiento de su hermano. Andrew, cierto, Ashley. En fin, supongo que el chico se aburrirá de esperar por mí y se marchará, lo cual estaba bien, yo estoy realmente aliviada. Pero bueno, ahí va eso, supongo. Andrew percibió con claridad el ligero matiz de tristeza en el semblante de Ashley, una manifestación que le resultaba particularmente desagradable. De manera inopinada, una idea surgió en su mente, generando en él una ambivalencia entre la satisfacción y la reserva. No obstante, reconociéndola como una posible vía para reconfortar a su hermana, aguardaría el momento oportuno para compartirla. Andrew, mejor suerte para la próxima, creo. Ashley, como si alguien me pidiera volver a salir de nuevo otra vez. Andrew esperaba que no, por algún motivo que desconocía. Manifestando cierta exasperación, Ashley emprendió el camino a su cuarto, con la probable finalidad de entregarse a la inactividad o a sus recurrentes lamentaciones. Sin embargo, Andrew interpretó su comportamiento como indicativo de una leve depresión. Tras analizar retrospectivamente la reciente declaración de su hermana, el muchacho tomó una bocanada de aire, reuniendo la determinación necesaria. Andrew, Ashley, la chica se detuvo, volteando curiosa por el llamado de su hermano. ¿A ti, te gustaría salir un día? Un silencio palpable se extendió por el espacio, mientras Ashley permanecía inmóvil, absorta ante la solicitud de su hermano. Andrew, por su parte, experimentaba una mezcla de nerviosismo y vergüenza, mitigada por el hecho de que su espalda ofrecía un resguardo visual a la mirada de su hermana de ojos rosados. Con una cautela manifiesta, Andrew se giró, anticipando la posibilidad de que Ashley se hubiera retirado a su habitación. Sin embargo, su sorpresa fue considerable al verla abalanzarse sobre él en un abrazo espontáneo, dejando al joven inicialmente desconcertado antes de responder gradualmente al gesto de su hermana, experimentando una sensación cálida y reconfortante. Paradójicamente, ambos albergaban expectativas similares. Andrew anhelaba la aceptación de su propuesta por parte de su hermana, y Ashley deseaba ser invitada a salir por él. Ashley. Ahora el nuevo episodio se titula Andy y Leiley y su cita secreta. Normalmente Andrew se molestaría por aquel apodo que le traía malos recuerdos, pero por alguna razón, no sintió nada, más bien, lo hacía feliz el simple hecho de saber que pasaría lindos momentos con su hermana. Andrew. Peor con una condición, diría mientras acariciaba la cabeza de la chica, algo que la confundió y haría mirar a su hermano a la cara, tendrás que hacer tu tarea. Ashley. Pero no quiero hacer esas tonterías. Andrew. Vamos, no será tan malo, te ayudaré. Una chispa se encendió en la chica al saber que recibiría la ayuda de su hermano. Ashley. Bien, pero solo por esta vez. Andrew. Jeje. El apretón compartido entre los hermanos se hizo más firme, sumiéndolos en una atmósfera de confort recíproco. No obstante, la base de esta afinidad excedía los vínculos sanguíneos, sustentándose en una emoción compleja y aún no articulada por ninguno de los dos, pero que invariablemente les procuraba una experiencia positiva en su mutua presencia. Más tarde. Accionó el pulsador del elevador, cuya puerta se cerró con su habitual señal acústica, comenzando su desplazamiento vertical hacia su destino. Suspiró, agotada tras un día de trabajo prolongado, compartido una vez más con su esposo en horas adicionales, cuya presencia en el hogar estimaba inminente. Evocó brevemente la dedicación constante de su cónyuge para garantizar el sustento familiar. Afortunadamente, ella y su hijo aportaban ingresos al hogar, en contraste con su hija, cuya autonomía financiera era limitada y con quien su relación era tensa, añadiendo la singular dinámica existente entre sus dos hijos. Al pensar en su descendencia, reconoció que ambos se encontraban en la denominada etapa cumbre de la existencia, la adolescencia, un período vital que se presenta como una sucesión de vivencias intensas, aunque esta fachada puede enmascarar una realidad más compleja, oscilando entre la plenitud y la dificultad. Su juventud había transcurrido dentro de los márgenes de lo ordinario, con escasos destellos de felicidad. Sin embargo, el encuentro con quien ahora compartía su vida había marcado un cambio sustancial en su existencia. Aunque la formación de una familia no había sido un plan preconcebido, la llegada de sus dos hijos fue asumida como una nueva etapa.
A pesar de ciertas desavenencias actuales con sus hijos, su afecto por su esposo permanecía inalterado, siendo la reciprocidad afectiva un elemento central de su relación. Interrumpiendo su discurrir mental sobre su pasado y presente, el ascensor se detuvo, abriendo sus puertas con su habitual señal sonora. Sin dudarlo, se encaminó hacia su apartamento, donde introdujo las llaves, accediendo al refugio de su hogar. Una vez dentro, colocó su bolso sobre una silla junto a la mesa. Se dirigió al refrigerador, del que extrajo una botella de agua. Tras llenar un vaso, bebió el líquido, buscando alivio tras el cansancio acumulado. Dejó el vaso y caminó hacia las habitaciones de sus hijos. Elevó la mano con la intención de llamar a una de las puertas, pero una súbita contención detuvo su movimiento a milímetros de la madera, su mano cerrada manifestando una profunda duda. Rehén. Tal vez estén durmiendo, murmuró, solo para darse la vuelta. Andrew. ¿Estás segura que esto es correcto? Ashley. ¿Sí? Confía en mí, todo saldrá bien. Rehén se inmovilizó, sus ojos dilatados por la sorpresa, y giró lentamente la cabeza al captar el contenido de la conversación de sus hijos, interpretando erróneamente sus palabras y sintiéndose perturbada por ellas. Irrumpió repentinamente en la habitación, encontrándose con una escena completamente inesperada. Ashley y Andrew estaban sentados junto a la mesa de noche del joven. Ashley, con el ceño fruncido, examinaba los ejercicios que debía resolver, concentrándose en aplicar su capacidad intelectual. El adolescente, por su parte, observaba los problemas con desinterés, mientras jugueteaba con la pequeña coleta de cabello de su hermana, enrollándola con un dedo. Rehén contempló la situación con incredulidad. Su presencia no tardó en ser advertida, provocando que ambos hermanos se volvieran simultáneamente para dirigir su mirada hacia ella. Andrew. Hola mamá, saludó levantando su mano. Ashley solo la miró y levantó su mano vagamente, en una señal de saludo. Rehén. Hola, Ann, estoy cansada, me iré a acostar, hasta mañana. Ashley. Hasta mañana. Los hermanos Graves retomaron la labor académica de la joven, mientras su madre cerraba la puerta, su expresión frontal denotando asombro ante lo ocurrido. Tras un ademán de confusión al rascarse la cabeza, y sin encontrar una explicación inmediata, encogió los hombros y se encaminó hacia su dormitorio. Con Andrew y Ashley. Ashley. Al fin. Dejaría el lápiz sobre su cuaderno, solo para estirarse y bostezar del cansancio, mostrando unas crecientes ojeras. Andrew. Lo hiciste bien, hermanita. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ashley al recostarse en el hombro de su hermano, quien sonrió discretamente, correspondiendo la cercanía al apoyar su cabeza junto a la de ella. A continuación, le brindó un afectuoso beso en el cabello, comenzando a acariciar su cabeza, un gesto que provocaba una intensa sensación de felicidad y bienestar en la adolescente. Sin que sus almas lo registraran, una semilla había encontrado asilo en la profundidad de su hermandad, un enigma vegetal cuyo nombre ignoraban y cuya implantación había pasado desapercibida. Mas, como un susurro del destino, aquella semilla invisible desplegaría sus raíces con el transcurso de las estaciones, hasta alzarse como un árbol de destino ineludible. La identidad secreta de aquel germen inadvertido, alimentado por los silenciosos manantiales de su afecto, era la palabra